Buenos días para todos, mi nombre es Gonzalo Rovira. Vamos a presentar los resultados de la zafra 2020-2021 de la empresa Copar Sociedad Anónima. Preparamos unas 12 diapositivas y en ellas tratamos de priorizar lo que a nuestro entender fue lo más destacable de la zafra de arroz del 2020-2021. Empezamos la presentación informándoles el área de cultivo de la zafra 2020-2021, que fue un total de 19.780 hectáreas, que significó un 11% superior a lo que fue la zafra anterior. Esa área tuvo un uso del suelo ocupado en un 54% por retornos de edad variable, un 44% por rastrojos de arroz y un 2% de campo virgen o campo nuevo, como le llamamos nosotros. Con respecto a lo que se pudo realizar del laboreo verano, fue un 25% referido al total del área, un 45% referido al área de retornos. Agregamos acá que pudimos hacer en las áreas de rastrojo, pudimos hacer un 51% de laboreo anticipado, enseguida de la cosecha. Con esto redondeamos que enfrentamos la siembra con un 50% del área aproximadamente con algún tipo de laboreo anticipado. Habiendo informado el área de cultivo, pasamos ahora a ver lo que fue la evolución de la siembra y la implantación de la zafra 2020-2021. Para eso trajimos esta gráfica en el cual en el eje de las Y se indica el porcentaje de área sembrada y en el eje de las X las distintas fechas en que se tomaron los registros. La gráfica roja es la de la zafra actual, y trajimos una serie histórica de 11 años con respecto a la evolución de siembra para ponerla en contexto con la de esta zafra. El indicador más importante para caracterizar una buena o una mala siembra es ver qué porcentaje de área sembrada se tiene a fin de mes de octubre. Es lo que nos indica la flecha azul. Para esta zafra ese valor fue de 97%. Que es bastante mayor con respecto a lo que fue la serie histórica de 11 años, que arrojaba un valor promedio de 67%, o sea, prácticamente un 30% de diferencia. Otro valor a resaltar es el porcentaje de área sembrada en esta zafra a fines de septiembre, que es también bastante mayor a lo que ha sido la serie histórica de años anteriores. Con respecto a lo que fue la densidad de siembra y la implantación, a destacar fue la buena implantación de los cultivos en cuanto a las poblaciones de plantas por metro cuadrado. Estos registros que tenemos acá nos indican que en este año los cultivos se implantaron con una población un 25% superior a lo que fue los años anteriores. 261 plantas por metro cuadrado nos dio unos registros tomados. Para caracterizar entonces la siembra de la zafra 2020-2021, destacamos el alto porcentaje de área sembrada a fin de octubre comparado con zafras anteriores, un 97%, y la buena implantación tanto en fecha dentro del propio mes de octubre como en número de plantas por metro cuadrado. En este cuadro le presentamos lo que fue las variedades usadas en la zafra 2020-2021 por parte de la empresa. En total fueron 6 variedades que se sembraron y están ordenadas de mayor a menor importancia en la asignación de área de cultivo. Es así que tenemos que la variedad más importante que ocupó la mayor área sembrada fue Merín, con un 58% del área, y bueno, y ahí sucesivamente ustedes ven
los porcentajes de cada una de las variedades. ¿Qué resaltar de este cuadro? Es que tenemos que el 90% del área está concentrado en 3 variedades: Merín, Gurí y Tacuarí. Y lo otro resaltable es que después de varios años, una variedad, en este caso Merín, vuelve a ocupar más de la mitad del área de cultivo de la empresa, que hacía años no se daba esa situación. En este cuadro lo que hacemos es acoplar lo que fue la evolución de la fecha de siembra de la zafra con las 6 variedades que se plantaron en la zafra. En la primera columna tenemos las variedades, y en las siguientes columnas hacia la derecha las fechas agrupadas por quincena. La segunda quincena de septiembre, primera quincena de octubre, segunda de octubre y hasta el 7 de noviembre. Los valores que integran el cuadro se refiere al porcentaje del área de cada variedad sembrada en la quincena que corresponda. Por ejemplo, si nos paramos en la fila de Merín, vemos que la variedad Merín a fin de septiembre tenía un 34% de su área sembrada. A la primera quincena de octubre había acumulado un 73% de su área sembrada, y a fin de octubre acumuló prácticamente el 100% de su área sembrada, un 99%. Quedó un pequeño residual de un 1% para sembrar en la primera semana de noviembre. Y bueno, y así sucesivamente con todas las variedades. Lo importante a resaltar de cuadro, que nosotros le llamamos la estructura productiva de la empresa, es que a la segunda quincena de octubre, es decir, al fin de mes de octubre, prácticamente de todas las variedades sembradas se había podido acumular un muy buen porcentaje de su área plantada. La información de la fertilización de los cultivos que tenemos, la tenemos separada en fertilización basal y las coberturas de nitrógeno o las coberturas de urea en el resto del ciclo de cultivo. Con respecto a la fertilización basal, el promedio de nutrientes que se le agregó al cultivo fue de 12 unidades de nitrógeno por hectárea, 43 unidades de fósforo y 25 unidades de potasio por hectárea, ponderado por el uso que hicimos de los 2 tipos de fertilizante en el área total de cultivo: 67% del área con un 5-25-25 y un 33% del área con un 18-46. Con respecto a las coberturas de urea, decirles que se aplicaron 193 kilos por hectárea de urea, que significó unos 89 unidades de nitrógeno por hectárea, repartidos al macollaje y al primordio. Comentarles también que esta dosis de 193 kilos o 89 unidades de nitrógeno tuvo un incremento de un 20% con respecto a la rutina de años anteriores. Por eso trajimos esta gráfica en la que se relacionó rendimiento y dosis para ver una posible respuesta a la fertilización nitrogenada. Lo que nos presenta la gráfica es que la regresión de los rendimientos y las dosis usadas en la zafra pudo explicar un 33% de la variabilidad de los rendimientos y tuvo una pendiente de 25 kilos de arroz por kilos de nitrógeno agregado, o sea, como respuesta a la fertilización. Creemos que fue un año en el que hubo una buena respuesta a las coberturas de urea. A partir de ahora, decirles que vamos a empezar a informar el resultado productivo de la zafra 2020-2021. El promedio general fue de 186 bolsas sanas, secas y limpias por hectárea, que equivalen a 9.300 kilos por hectárea.
Generamos este gráfico de barras para ver cómo se distribuyó ese rendimiento en los productores. Es así que en el eje de las X del gráfico tenemos los rangos de rendimiento en bolsas por hectárea, y en el eje de las Y el número de productores que integró cada uno de los rangos. El rendimiento de esta población de productores tuvo un comportamiento, una distribución normal, con un promedio, como recién dijimos, de 186 bolsas, con un coeficiente de variación del 12% y un N total de 71 productores. Si nos trasladamos a la derecha de la gráfica, donde está la flecha azul, nos indica el rango de rendimiento de las 10 toneladas hasta las 12 toneladas y media. Vemos que en ese rango se ubicaron el 30% de los productores y el 25% del área. Si nos trasladamos a la otra punta de la gráfica, la flecha azul nos indica el rango piso, que estuvo en el entorno de los 8.000 a 7.500 kilos por hectárea y fue ocupado por un 11% de los productores con un 9% del área. Es bueno comentar que este rango inferior se achicó bastante con respecto a zafras anteriores. El rendimiento final de las variedades se presenta en este cuadro. En la primera columna está el detalle de las 6 variedades plantadas, y en las siguientes 2 columnas presentamos el rendimiento promedio general y el rendimiento máximo de cada variedad. Están ordenados de mayor a menor. El Merín rindió 192 bolsas, que significó un 10% con respecto al promedio de todas las variedades restantes, y un 12% superior al rendimiento de la variedad de menor rendimiento, que en este caso fue el CB244. Con respecto al rendimiento máximo, tenemos que el Merín rindió 252 bolsas por hectárea de rendimiento máximo, el equivalente a unos 12.500 kilos aproximadamente, y eso significó que fue un 15% superior al resto del rendimiento máximo de las variedades plantadas. Ahora pasamos a, en base a los resultados de la zafra actual, discutir cómo se generó cómo se generaron esos rendimientos tan altos. Partimos del concepto de que para obtener buenos rendimientos de un cultivo se precisan tener una adecuada combinación de oferta climática, de variedades y adecuadas prácticas de manejo. Hemos aprendido en este tiempo y hemos escuchado varias veces que rendimientos altos van asociados a una buena luminosidad, van asociados a variedades de ciclo largo y a buenas prácticas de manejo. Veamos en esta zafra en particular si esos dichos fueron ciertos o se comprueban. Empezando por las variables climáticas, trajimos este cuadro resumen en el que asociamos distintas variables climáticas, como puede ser la hora de sol, temperatura media, a distintas fases de cultivo, como puede ser la etapa vegetativa, etapa reproductiva y la etapa de llenado de grano a madurez. Comparamos el valor de la zafra actual, de esos parámetros, de esos valores de esas variables climáticas, y lo relacionamos a el mismo valor de una serie histórica de 5 años anteriores. Si entramos al cuadro por las diferentes fases de cultivo, vemos que en la etapa vegetativa el comportamiento del clima este año fue totalmente normal. Si entramos por la etapa reproductiva, vemos que el clima ahí tuvo una oferta de luminosidad un 14% mayor, y si entramos por la fase de llenado de grano a madurez, vemos que fue donde la oferta ambiental de este año tuvo una combinación más favorable de los 3 variables climáticas.
3% más de hora de sol, 5% más del valor de temperatura media, que significa 1 grado, y un 11% más de los valores de las temperaturas mínimas, que significaron 2 grados en el periodo. Con respecto a las variedades, su ciclo y su construcción de rendimiento, trajimos esta gráfica. Para comparar el Merín, una variedad de ciclo largo, con lo que son el Olimar y el Tacuarí, variedades de ciclo más corto o intermedio. Con ese objetivo también trajimos para el análisis el concepto de que la planta acumula materia seca en sus diferentes etapas en base a multiplicar la tasa de crecimiento diario del cultivo en gramos por metro cuadrado por día por la duración de la etapa en días. Volviendo a la gráfica, en la barrita verde tenemos a la variedad Merín y en la azul a las otras dos variedades. En el total del ciclo, Merín se destaca por tener un ciclo 20 días más largo que las otras dos. Si lo abrimos en sus diferentes etapas, en la etapa vegetativa no hay diferencia de duración, y en la etapa reproductiva vemos que Merín tiene una duración de 18 días más que las otras dos variedades. Por lo que nos animamos a decir que si la tasa de crecimiento diaria del cultivo es constante para las tres variedades, Merín debería producir más materia seca en esta etapa reproductiva por su mayor duración en días. Y puntualmente este año, que tuvo una oferta ambiental de un 14% más de horas de sol, eso se puede haber potenciado. Si pasamos a la etapa de llenado de grano, la duración es casi igual entre las variedades. Por lo que Merín, si produce más, acumula más materia seca en esta etapa, debería ser en base a la tasa de crecimiento diaria de los cultivos. Para eso trajimos este cuadro en el que dividimos el rendimiento máximo de cada variedad, el rendimiento sin estrés, en la duración de la etapa, 40 y 42 días, lo cual nos da que Merín tuvo una tasa de crecimiento diario, una tasa de acumulación de materia seca por día un 13% superior a las otras dos variedades. Y si a eso también le agregamos que en esta zafra en particular tuvo una mejor oferta ambiental basada en más temperatura y más horas de sol, también potenció su acumulación de materia seca. En resumen, podemos decir que Merín produjo ese 12% más con respecto al promedio de las otras variedades en base a una mayor duración de la etapa reproductiva y a una mayor tasa de crecimiento diaria de cultivo en la etapa de llenado de grano. Hemos visto cómo se comportaron el clima y Merín y nos preguntamos si ya con eso es suficiente para explicar ese 20% de incremento de rendimiento que tuvimos con respecto a la zafra pasada. Nosotros pensamos que hay espacio aún para la colaboración al rendimiento de los factores de manejo. Y en eso resaltamos unos 3 puntos que nos parecieron más importantes en esta zafra. Es el caso de la implantación temprana y óptima de la población de plantas, que creemos que está asociada a otros componentes del cultivo que se correlacionan muy bien con rendimiento, como puede ser la generación de un buen índice de área foliar en base a los tallos y las panojas por metro cuadrado, que en esta zafra tenemos algún registro de que fueron un 25% superior con respecto a la zafra pasada. Asociado a esto tenemos las fertilizaciones de nitrógeno, las coberturas de urea. Como se informó en los resultados, creemos que fue un año de una buena absorción de nitrógeno por parte de los cultivos para producir 9 toneladas, 3 por hectárea. Precisamos que el cultivo absorba unos 186 kilos de nitrógeno totales. Nosotros vimos que el productor le aportó con sus fertilizaciones de urea
89 unidades de nitrógeno. Esa diferencia que hay, sin duda que alguien la tiene que haber aportado. Creemos que parte puede haber sido porque este año se dio una mayor eficiencia en el uso de la urea, aprovechamos mejor la urea que se agregó. También puede haber sido por una mayor mineralización de la materia orgánica del suelo, ayudada por el clima. A través de esa seca que tuvimos en octubre y en noviembre, colaboró con estabilizarnos una oferta de nitrógeno por parte del suelo hacia los cultivos hasta el final del ciclo, hasta el llenado de grano, para potenciar todas esas etapas. Y por último, no menos importante, los riegos tempranos, que sin duda, apoyados o empujados por el inicio de los ciclos de las variedades en forma temprana también, fue un factor de manejo muy importante en redondear el buen rendimiento que tuvimos en esta zafra. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación de informe de resultados y visión de la zafra 2020-2021 de la empresa Copar Sociedad Anónima. Muchas gracias.